Buenas noches, mi gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos por acá a otro video en mi canal de YouTube. El azúcar no es mala. Madre mía, ¿qué acabo de decir? Sí, el azúcar no es mala, ¿vale? Así que deja de creer en tonterías. ¿Y por qué? Bueno, ya te lo voy a explicar aquí. Así que si quieres controversia, si quieres información basada en evidencia, quédate. Los seguidores, ¿verdad? Expertos en nutrición que se leyeron dos artículos en las redes sociales o prácticamente que vienen repitiendo lo que se les dice desde niño, te dicen que el azúcar es mala, ¿verdad? Que es mala por mayormente dos razones. Uno, te hace ganar peso y dos, pues es simplemente mala para tu salud en general. Ahora, cuando nosotros tratamos de responder esta pregunta, se nos tiene que venir a la cabeza, ok, ¿cómo la podemos responder? O sea, ¿cómo yo realmente deduzco si el azúcar es mala? O sea, voy y le pregunto a la señora Juana, que a la señora Juana, su abuela María, le dijo algún día que el azúcar era mala y ella lo repitió por toda su vida y ella todavía cree que el azúcar es mala. ¿Es esa buena idea? ¿Es una buena idea? Probablemente no. Voy y le pregunto al señor Juan, ¿verdad? Que no controla su dieta, ¿verdad? No hace actividad física y resulta que, ¿sabes? Se come unas galletas, un chocolate y ganó peso y sacó la conclusión de que, bueno, esto sabe dulce, es azúcar, entonces gané peso, madre mía, el azúcar me está matando. O le hago caso a la señora María, ¿verdad? Que dijo, bueno, me voy a meter en Google, ok, azúcar, salud, y le salieron tres artículos como que el azúcar te está matando, y desde que leyó ese artículo está como que, ¿sabes? En trauma, y a todo el mundo le dice, tienes que cortar el azúcar, tienes que cortar el azúcar. Entonces, ¿le creemos a esa persona o les creemos, digamos, a las personas que se encargan de evaluar, digamos, esto de una manera un poco más controlada? ¿Y a qué me refiero con estas personas? Pues a investigadores, a la bendita ciencia que hoy en día está en tela de juicio, ¿no? Entonces, nosotros si queremos responder esta pregunta, pues es mejor enfocarnos en estudios controlados, donde realmente podemos controlar la dieta de los sujetos, donde podemos controlar las calorías que están comiendo, donde podemos darle a un grupo una dieta más alta en azúcar, otra dieta como que sabes, más baja en azúcar, y ver qué es lo que pasa con medidas precisas. No es como que qué es lo que piensa Juan, qué es lo que piensa Pedro, no. Medidas en términos de composición corporal y salud, qué es lo que pasa con el cuerpo de estas personas. Y estos estudios se han realizado y resulta que cuando nosotros analizamos la data científica, llegamos a la conclusión de que siempre y cuando tú con tus calorías estén controladas y no tengas un exceso calórico, el azúcar no te va a hacer ganarte peso. Y allí podemos responder la primera pregunta. ¿El azúcar realmente te lleva una ganancia de peso? No. Bajo un contexto donde tus calorías estén controladas, realmente no. Es imposible, sin un exceso de energía, que tú termines ganando tejido, especialmente tejido adiposo, ¿vale? A largo plazo en ciertas cantidades, ¿no? Porque hay escenarios donde tu peso se puede mantener igual, pero tú pierdes músculo, ganas un poquito de grasa, pero estamos hablando de, digamos, esta pandemia que vivimos hoy en día, que es la obesidad, que es la ganancia de peso. Bajo condiciones donde las calorías estén controladas, ¿verdad? Y un grupo como más azúcar y otro grupo menos, realmente no vas a ganar peso. No vas a ganar peso y esto está demostrado en estudios científicos, ¿vale? Y si tú no me quieres creer de que, bueno, estudios científicos, ok, simplemente, ¿sabes? Evidencia observacional nos puede llevar a esta conclusión también. Porque algunas veces nosotros pensamos azúcar y vemos como que a una persona comiendo galletas, comiendo chocolates y esa persona a lo mejor a simple vista podemos deducir que tiene como que sobrepeso, obesidad y decir, madre mía, ese es el azúcar, esos son los carbohidratos. Yo me acuerdo que yo comí chocolates y galletas y eran como que el azúcar en esos chocolates y galletas que me llegó a la ganancia de peso. Sin embargo, nosotros analizamos como que las galletas, los chocolates, si te pones a leer la etiqueta nutricional, ¿sabes? La cantidad de azúcar que tiene no se parece en nada a lo que puedes encontrar, digamos, en formas puras de azúcar como la dextrosa, como, digamos, ¿sabes? El Gatorade, como las barritas estas de energía, etcétera, ¿no? Podemos llegar a la conclusión de que, ¿sabes? Estas formas más puras de azúcar, entonces deberían hacerte engordar más, porque si Juan se está comiendo una galleta y la galleta tiene una distribución de grasas, de proteínas y de carbohidratos, y en este caso mayormente azúcar, pero sabes, la cantidad de azúcar que está en esa galleta no es igual a nada y la pureza, entre comillas, de ese azúcar no es igual a nada, lo que hay en un Gatorade, de lo que hay, digamos, sabes, en unas barritas estas de energía o de lo que hay en la dextrosa, por ejemplo. O sea, ¿cómo es que nosotros podemos ir a un club de maratonistas y ver a estas personas como que y zampándose Gatorade, ¿verdad? Antes de entrenar, intraentreno, post-entreno,
comiendo como que, ¿sabes? Estas barritas, gomitas, esto es súper famoso, ¿verdad? Comer gomitas, ¿cómo que estas personas comen gomitas? Y si no me crees, tú puedes, y no dices, bueno, esto no puede ser cierto, inscríbete por diversión en cualquier carrera de 3 kilómetros, 5 kilómetros, y el pack que te dan es azúcar puro, gomitas, te dan en este caso, ¿sabes? Gatorade o cualquier otra bebida similar que mayormente contiene puro azúcar. Entonces, ¿cómo es que estas personas no están ganando peso? Entonces, tú me puedes como que dar el argumento. No, pero madre mía, es que estas personas como que, ¿sabes? Son diferentes, son aliens. No. No, pero es que estas personas hacen actividad física. Sí, pero no importa nada, porque tú me estás diciendo que el azúcar por sí te hace ganar de peso. Entonces, me estás diciendo que bajo ciertos conceptos no se hacen ganar de peso. Entonces, ¿cuál es la respuesta de por qué en esos contextos no te hace ganar peso el azúcar? Adivina qué, porque esas personas que corren y corren kilómetros y kilómetros y kilómetros, pues tienen un requerimiento calórico donde pueden comer un montón de azúcar en su dieta y realmente no excederse en calorías y por eso no terminan ganando peso e incluso terminan perdiendo peso, ¿verdad? En ciertos casos, en ciertos escenarios, dependiendo de la fase del entrenamiento de ese atleta. Entonces, el azúcar, si nosotros nos vamos a la evidencia científica, la evidencia anecdótica, pues te puedes dar cuenta de que realmente no te hace ganar de peso per se. Es un exceso calórico lo que te hace ganar de peso, no necesariamente el azúcar. Sin embargo, vamos a la otra pregunta. ¿Qué hay acerca de mi salud? Porque yo estoy preocupado, es por mi salud. Madre mía, si yo como azúcar, yo creo que esto va a afectar mi salud, porque esto es lo que nos ha venido repitiendo la gran mayoría del tiempo. Y resulta que no. Resulta que bajo condiciones de tus calorías estén controladas y no estés acumulando tejido adiposo excesivo, ¿verdad? En el transcurso del tiempo, y tu dieta mayormente provenga de frutas, verduras, proteínas magras, fuentes saludables de grasas, granos, legumbres y estés cubriendo tus macronutrientes como proteínas, grasas y carbohidratos. Y luego tú decides incluir una porción de fruta, una porción de azúcar, perdón, en tu dieta, pues realmente esto no va a perjudicar tu salud. Y esto una vez más también está comprobado a nivel de la evidencia científica. Entonces, esta idea de que bajo calorías controladas y bajo el contexto de que tú estés comiendo mayormente, ¿verdad? Alimentos nutritivos y estés cubriendo tus requerimientos nutritivos diarios, requerimientos de macronutrientes diarios, proteínas, grasas y carbohidratos, y que te comas azúcar de vez en cuando, entre comillas, te va a dañar tu salud, es totalmente falso. Y esto no se ha visto en el transcurso del tiempo de todos los estudios que se han realizado, ni se ha visto de manera anecdótica, ¿no? Porque, ¿sabes? Tú en este caso no vas y, qué sé yo, te vas a hacer un estudio médico, por decir algo, y resulta que te dice el doctor, wow, tus marcadores están, mira, pepito, ¿verdad? Están como que todo súper, súper, súper bien. Y de repente saliste, ¿verdad? Te comiste un chocolate, te comiste una dona y te repetiste los estudios 2 días después. Y es como que, madre mía, ¿qué pasó con tus marcadores? Y el doctor te pregunta, ¿qué has hecho? Y tú dices, no, me compré una dona y me la comí. Y el doctor te diga, wow, sí es verdad, el azúcar que tenía la dona te está matando. Entonces, no, tienes que eliminarla por completo porque, ¿sabes? El azúcar simplemente es mala. Resulta que no. Esto nunca ha ocurrido, nunca va a ocurrir. ¿Por qué? Porque si tú estás comiendo mayormente frutas, verduras, proteínas magras, ¿verdad? Comida nutritiva en general, estás cubriendo tus requerimientos nutritivos básicos y estás en este caso no excediéndote de calorías, pues créeme que dentro de tu dieta flexible que salgas y te comas algo dulce o te comas un snack en tu casa o comas de vez en cuando un chocolate o incluso te comas todos los días un pedazo de chocolate, sí, todos los días un pedazo de chocolate, pues porque tu dieta es mayormente nutritiva, estás cubriendo todos tus nutrientes, pues no vas a comer ninguna cantidad de azúcar como para en este caso impactar tu salud. Ahora, podemos irnos a cualquier extremo, ¿verdad? Donde tú digas, wow, es que estoy comiendo tanto donde realmente sí estoy impactando mi salud. Pero en este caso no es el azúcar. En este caso es debido a que te estás excediendo en calorías, te estás excediendo en otros nutrientes, ¿verdad? O en este tipo de cosas, digamos, grasas saturadas. Y como todo eso lo acompaña el azúcar, pues es un conjunto de cosas que está empeorando tu salud, no el azúcar per se. Entonces, eso aclara las dos preguntas fundamentales o las dos afirmaciones fundamentales que se hacen con respecto al por qué el azúcar es mala. Sin embargo, ¿hay escenarios donde tú realmente deberías reducir tu consumo de azúcar? Sí, si nosotros analizamos lo que he dicho anteriormente, podemos llegar a la conclusión de que hay un par de escenarios donde realmente nosotros deberíamos reducir nuestro consumo de azúcar. Uno, por salud bucal, ¿no? Independientemente de que tú estés bajo tu contexto de calorías, ¿verdad? No te estés excediendo, donde en este caso realmente estés cubriendo tus requerimientos básicos durante el día. Si tú estás en este caso comiendo, ¿verdad? Incluso manteniendo tu composición corporal, obteniendo tus nutrientes durante el día,
pero comiendo más de lo que normalmente es recomendado en términos de azúcar, pues nosotros sabemos que esto va a aumentar tu riesgo de sufrir como que de caries, cavidades, de sufrir como que infecciones bacteriales que puedan como que tener complicaciones dependiendo de tu salud bucal en general. Entonces, bajo ese contexto, sí, tú quieres limitar, no eliminar una vez más, porque ningún organismo nacional, internacional, público, privado, o sea, como lo quieras llamar, porque si digo público, no, pero es que están vendidos, madre mía. O sea, ningún organismo dice que tienes que llegar y eliminar el azúcar por completo de tu dieta, ¿no? Esto lo dicen nada más los extremistas. Los organismos internacionales, ¿verdad? Simplemente ponen X consumo de azúcar, dependiendo del organismo, 10% de tu dieta, incluso máximo 20-25% de tu dieta. Esto se ha ido reduciendo en el transcurso del tiempo. 10% es por el tema de la salud bucal mayormente. Y por el tema de que te comenté anteriormente, donde si tú, ¿verdad? Terminas en este caso combinando el azúcar con otras cosas como la grasa, etcétera, esto normalmente tiende a llevar a un exceso calórico. Pero no es el azúcar per se, sino porque el azúcar está presente en la gran mayoría de las cosas que son súper sabrosas, que no es el azúcar lo que lo hace sabrosa, sino una combinación de azúcar, grasa, sodio, etcétera. Pues normalmente si tú le das como que green light o le das como que luz verde a las personas para que hagan lo que les dé la gana, pues incluso las personas como que, bueno, se van a volver locas con respecto a esto y los números de obesidad se van a disparar. Entonces, hay ciertas recomendaciones, no necesariamente porque el azúcar per se te va a matar, sino por el contexto que le acabo de comentar. Uno, la salud bucal, y la otra es que, ¿sabes? Si no hay recomendaciones en este aspecto, entonces las personas pueden llegar a una conclusión de que, no, voy a hacer lo que me dé la gana, aunque ya lo están haciendo de todas maneras, pero prácticamente que esto le puede como que justificar más lo que están haciendo y bueno, disparar debido al exceso calórico, no el azúcar per se, problemas de salud, obesidad, etc. Salud bucal, ¿debería reducir el azúcar? Sí. Bajo el contexto donde tus calorías estén controladas, pero todavía quieras en este caso, ¿sabes?, mantener tu salud bucal. Absolutamente. Reducirla, no eliminarla por completo. Y reducirla todavía tiene dentro de esa misma afirmación un contexto, porque estás comiendo dentro de las recomendaciones que normalmente sugieren los organismos internacionales que te va a mantener una salud bucal como que estable, pues no deberías eliminarlo más de la cuenta, no deberías reducirlo más de la cuenta porque estás dentro de lo recomendable. Punto número 2. Estás comiendo como que tanta azúcar o combinación de azúcar, grasa, donde realmente estás llevando a desplazar nutrientes de tu dieta, ¿sabes? Donde tú realmente, digamos, estás comiendo estas cosas y te das cuenta que vas ganando peso en el transcurso del tiempo, que vas ganando tejido adiposo en el transcurso del tiempo, que va peorando tu salud en el transcurso del tiempo, deberías hacer una reducción, ¿verdad? No solamente del azúcar, sino lo que acompaña una vez más ese azúcar, que normalmente son las grasas, el sodio y esta combinación de cosas que, bueno, es lo que hoy en día nos comemos y sabe súper sabroso y algunas veces tenemos la sensación de que no podemos parar de comer. Claro que lo deberías reducir, pero te aclaro una vez más, no es porque el azúcar per se te esté matando, es porque esta combinación de cosas te está llevando a comer más de la cuenta y estás excediéndote en calorías porque estás desplazando nutrientes que normalmente te ayudan a sentirte full, que te ayudan a mejorar tu salud, que te ayudan a estar saludable. Entonces, ¿sabes? Si tú eres una de estas personas, tú quieres en este caso reducir el consumo de azúcar, sí, por supuesto que lo deberías reducir. Del resto, pues deberías tú preocuparte por el azúcar en tu dieta. Si tú cumples con las cajitas que te comencé anteriormente, ¿sabes? Estás comiendo mayormente frutas, verduras, estás cubriendo tus necesidades fundamentales de nutrientes, estás en este caso cubriendo tus necesidades de macronutrientes, proteínas, grasas, carbohidratos, estás dentro de una cantidad calórica adecuada para tu composición corporal y tu nivel de actividad física, y si a eso le sumas que a lo mejor no estás comiendo la suficiente cantidad de azúcar como para perjudicar tu salud bucal, deberías tú mortificarte por el azúcar y madre mía me acabo de comer un chocolate y madre mía me acabo de comer esto y qué va a pasar por mi vida. La respuesta es no. No de verdad. ¿Y por qué? Porque si tú pudieses decir como que, wow, ¿sabes qué? Los organismos internacionales recomiendan, qué sé yo, 10% del azúcar máximo en tu dieta, por decir algo. Y yo voy a reducirlo al 5% porque yo creo que esto me va a dar más beneficio en términos de salud. Pues te voy a decir algo, incluso si tuviese beneficios en términos de salud, esos beneficios no van a ser tan grandes como lo que te va a aportar, ¿verdad? En este caso, no perjudicar tu salud mental y vivir esta vida obsesiva en términos de estrés, en términos de inflamación crónica, ¿verdad? Que te va a producir ese estrés. Yo creo que no van a ser más grandes. Va a ser más grande el tú comer al 10%, 15, 20%, siempre y cuando una vez más mantengas todas las cajitas que te comenté anteriormente y vivas una vida feliz, flexible, sin obsesionarte, sin demonizar,
créeme que así vas a maximizar tu salud en general. Entonces, si quieres debatir, si quieres opinar, deja tus comentarios, te escucho. Si te aportó este video, pues dale me gusta, suscríbete. Nos vemos en la próxima.